Bueno, pues muy buenos días, independientemente de que vaya dando a admitir a todos los demás, que se vayan poniendo en sala de espera, déjenme darles una pequeña retroalimentación de su trabajo sobre el escrito breve. Me pareció muy interesante, cada uno de los equipos lo abordó de maneras diferentes. Aquí tengo anotados todos los equipos que se conformaron, pero en el grupo A me faltan 7 personas por participar. Creo que ahí me sale un equipo de 4 y uno de 3. Estoy segura de que lo van a completar. ¿Qué es lo que voy a hacer el día de hoy? Abrir la fecha de entrega para que puedan completar quienes no hayan logrado subir ese trabajo la semana pasada, pues tengan la oportunidad de realizarlo y de entregarlo. Por supuesto que con un valor menor a quienes lo hicieron en forma y tiempo, pero esto es preferible a que no tengan ninguna calificación. Hoy le voy a quitar el candado de la fecha de entrega para que las personas que les haga falta lo entreguen. En el B también tengo 3 personas que me faltan y en el C 2. Así es que vamos a tener la libertad de poderlo cumplir con él. A mí me gustaría mucho que lo hicieran en equipo, en los 3 grupos se da para hacer grupo, pero si quieren subirlo de manera individual, adelante. Lo importante es que yo necesito que va a ir viendo cómo va evolucionando su exposición de las ideas. Este primer escrito es para mí una especie de diagnóstico, porque ahí veo y voy detectando cómo van manejando sus ideas, cómo las van plasmando, cómo en equipo logran consensar la puesta en común. Hay algunos que lo hicieron de una manera, la redactaron de manera libre, algunos otros equipos fueron siendo más puntuales y decían el nombre del integrante y cuál era su postura con respecto a los tópicos que se analizaron en ese escrito breve. Así es que todos cumplen con lo solicitado en el sentido de poder tomar una postura de lo que es la alfabetización en etapas iniciales. También colocaron, no todos los equipos, pero sí la gran mayoría, cuáles son los propósitos de la educación preescolar en lo que se refiere a la lengua, a la comunicación y a la lengua escrita. Bueno, tengo aquí algunas de sus compañeras que por el chat me están comentando que tienen algún problemita con el internet o con la conectividad. Igual me pasó ahorita, les juro que estaba a punto de ponerme a llorar y dije, no, bueno, lo último que me queda pues es a través del celular y explicarles, ¿verdad? Porque me decía el Zoom que tiene una actualización y quería que la hiciera ahorita, entonces le hablo a una de mis hijas, oye, esta cosa no me deja si no actualizo. Entonces me dice, mamá, tranquila, ciérralo y vuelve a entrar y di que más adelante. Ah, bueno, pues ya. Afortunadamente las generaciones jóvenes son muy generosas para explicarnos y bueno, ya por eso pude conectarme. Así es que voy a... Ay, hay una... Jessica Fernanda, aliviate pronto, recupérate pronto. El día de hoy, ya saben, la dinámica para pasar lista. Escriben con mayúscula la letra del grupo al que pertenecen y luego su nombre completo, por favor. Ya podemos iniciar con esa actividad si es que no la empezaron ya. Y me da mucho gusto tenerlas aquí. A todas las que han tenido algún problema para ingresar, ya saben que lo voy a subir al canal de YouTube. Y ahí la participación va a ser con un breve comentario. Así es que si alguien no pudo entrar, bueno, no tendrá la asistencia, pero sí tendrá la oportunidad de hacer participación escrita en el que va a quedar grabado en el canal. Bueno, pues el día de hoy, ya dando este entorno e invitándolas a que cada vez puedan ir pasando este fue un ejercicio diagnóstico, eh, y también con un alto nivel de empirismo, porque lo contestaron a partir de sus experiencias, de sus percepciones e incluso de sus creencias, ¿verdad?
que es el marco que nos da a cada una de las personas nuestro indicio de cómo vamos actuando y las posiciones que tenemos ante las diferentes cosas que nos pasan en la vida. Pero conforme vayamos avanzando en el curso, ustedes van a poder ir reforzando ese conocimiento empírico que tienen de la alfabetización con ya conocimiento científico a través de las lecturas que van a realizar. Y el día de hoy vamos a dar inicio con una de ellas. Vamos a hablar de la historia de la alfabetización en nuestro país. Lo voy a hacer muy breve, traigo preparado un PowerPoint muy corto, el cual voy a ir explicando al mismo tiempo que lo voy pasando. Este PowerPoint también va a quedar ya en la plataforma en este día, en lo que corresponde al día de hoy. Y ustedes así van a tener varios elementos para después hacer la actividad que corresponde para entregarse el día viernes. Para empezar, voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar este pequeño PowerPoint. Es de muy pocas diapositivas. Ustedes me dicen, Cecilia Noriega, ¿lo ves? Gracias. Y es que es a la que te tengo aquí en mi panel, ¿eh? Muy bien. Bueno, lo vamos a dar en modo de presentación. Espero que esto no me falle. Ahí está. Muy bien. El tema de hoy, subtema de hoy es historia de la alfabetización en México. Como ya les he estado platicando en estas últimas dos reuniones, bueno, en estas dos reuniones que hemos tenido, la alfabetización es un tema que ha causado polémica a lo largo de su presentación, desde decir si es que era importante que se alfabetizara en las casas, en el preescolar, o hasta que se llegara em, a una escolaridad, ¿verdad? Como sería la escuela primaria. Y este tema, pues, sigue teniendo la misma historia, que a pesar de que hace cerca de, ya para 2 años casi, entramos en el confinamiento y nos damos cuenta de que los niños tienen procesos de aprendizaje distintos provocados por el uso de las pantallas, aún así se sigue eh, preguntando si la alfabetización inicial es adecuada. Ya vimos a una experta en el tema el viernes, en donde nos dice que sí, que porque entre más pronto empecemos con este proceso, vamos a aprovechar la plasticidad neuronal que existe. Y también nos decía ella que entre más se aprende, entre más se interactúa con la enseñanza, más se aprende. Y que los procesos de aprendizaje están condicionados por los procesos de enseñanza y eso nos da una gran responsabilidad a los maestros. También le preguntaron a ella que si todos los niños podían empezar a alfabetizarse y ella dijo que en tanto que todos tenemos un cerebro con mucha plasticidad, entonces la respuesta es que sí. Muy bien. Vamos a ver una pequeñísima introducción. Dice, la manera en que se han alfabetizado los mexicanos ha cambiado de manera gradual y drástica a través de las diferentes etapas evolutivas por las que ha pasado la historia de la educación. Y bueno, ahí viene una pequeña imagen, ¿verdad? En donde nuestros ancestros, si es que nos vamos a la teoría evolucionista, pues plasmaban sus primeras impresiones en la piedra. Y aún hoy tenemos evidencias de eso a través de las pinturas rupestres. Aquí en Sonora tenemos varias zonas que conforman este tipo de evidencia. Una de las más cercanas aquí a Hermosillo se le denomina La Pintada. Antes era de libre acceso, pero desgraciadamente los seres humanos no sabemos respetar y empezaban a dañar esa evidencia tan importante y como es un rancho privado, los dueños decidieron cerrarla, aunque pertenece al paquete cultural de los sonorenses y de los mexicanos en sí, y el INA, que es el Instituto Nacional INA, de Antropología, y que está aquí muy cerquita de nuestra escuela, lo toma para cuidarlo y preservarlo, y cuando se quieren hacer visitas, pues se les
avisa y ellos hacen la gestión necesaria. Luego tenemos otro en donde ya es en un tiempo más avanzado, la edad media más o menos, en donde ya los registros quedan de una manera distinta, pero siguen siendo de manera personalista. Después vemos la evolución hacia la escuela, donde ya se socializa el factor educación. Y por último, pues la época que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? A través de las pantallas. Esto es meramente ilustrativo y que nos permite pues dar ese marco de referencia. Aquí en México vamos a hablar un poquito sobre la época colonial y nos dice que la enseñanza de la lectura y la escritura era solo para unos cuantos, para los más favorecidos, para los futuros predicadores de la religión, ya que quienes la enseñaban fueron precisamente los religiosos, quienes requerían ser un gran número para poderse extender en todo el país. Entonces, cuando llega la conquista a nuestro país, se empieza con el proceso de lectoescritura como la conocemos actualmente. Y como aquí nos menciona, hubo una, por ser España quien nos conquista, la religión que impera en España, imperaba ahí a la fecha, es el catolicismo. Entonces había diferentes órdenes religiosas y se le concedió a una de esas órdenes de religiosos que vinieran acompañando a los conquistadores para que impusieran la fe en los salvajes que habían encontrado y para que enseñaran a ellos a leer y escribir con la finalidad de convertirlos al catolicismo, pero también para que hicieran alabanza a Dios. Llegando aquí se dieron cuenta de que era muy grande la población y entonces empezaron a prodigar la lectoescritura no solamente a los españoles, ya las diferentes mezclas que se fueron generando con la interacción social que hubo entre los españoles y los africanos y los indígenas oriundos de aquí, para que se convirtieran en sacerdotes y poder con ello cubrir el vasto territorio de poder difuminar la fe católica, ¿verdad? Pero antes de la época colonial no quiere decir que los aztecas y los diferentes pueblos indígenas de nuestro país no tuvieran sus propios sistemas de lectoescritura. No los mencionamos en este sentido porque, bueno, ya vamos a hablar de esos procesos de enseñanza de la lectoescritura, de el código que actualmente manejamos y que es el mismo de la época colonial, con algunas variantes en su sintaxis del español, ¿verdad? Avanzamos damos un brinco gigantesco, porque las condiciones de nuestro país y de los habitantes del mismo, desde la época de la conquista, estamos hablando del siglo XIV, del siglo XVI, 1500, a la fecha del Porfiriato, que fue en 1886 aproximadamente, cuando inicia el Porfiriato, nos damos cuenta de que no hubo un gran avance de cómo nos enseñaron, cómo le enseñaron a nuestros antepasados a leer y escribir los españoles conquistadores. Fíjense, cuántos siglos de atraso. Se seguía en la misma dinámica. Única y exclusivamente podían aprender y a leer los hijos de los grandes hacendados, los hijos que tenían poder, muy enfocado hacia los peninsulares, es decir, a los españoles que venían de la península, que venían de Europa, y a los criollos con una menor medida, pero también considerados para la lectoescritura. Finalmente eran hijos de españoles con algún tipo de indígena mexicano, y bueno, adquirían ciertas prerrogativas. Finalmente el dinero estaba ahí, pero no hubo un gran avance en cuanto a la lectoescritura dentro del acervo cultural y social de esa época.
Pero llega el Porfiriato, y aunque se ha hablado muy mal de don Porfirio Díaz, y no dudo que haya cometido todas las atrocidades que se le dicen, sin embargo, también tenía un pensamiento progresista. Y Porfirio Díaz siempre puso su mirada en un país extranjero que le colmaba todas sus ilusiones y que es Francia. Todo lo que pasaba en Francia inmediatamente lo quería implementar en México. Tan es así que una de las imágenes más recurrentes de la época del porfiriato, pues es ver a las personas de la alta sociedad usando los sombreros de copa, que eran muy usados en Francia, perdón, y a las mujeres con los corsés que apretaban mucho la figura para verse con aquellas cinturas de avispa, ¿verdad? Y con aquellos encajes, pero también trajo mucha modernidad a nuestro país. Él implementó el uso del telégrafo como un medio masivo de comunicación, introdujo también lo que sería el abuelo del metro, ¿verdad? O los trolebuses para andar en la ciudad, la edificación de grandes estructuras para servirle a las personas. Ahí tenemos el Palacio de Bellas Artes, que originalmente iba a vivir él, pero decidió seguir viviendo en el castillo de Chapultepec, en la parte habitable, y lo cedió para que fuera un gran teatro para los mexicanos. Así es que, bueno, el Palacio de Bellas Artes hoy por hoy sigue siendo un espacio referente de la cultura y fue producto de Porfirio Díaz. Y muchos otros avances en cuanto a la conectividad de carreteras. Bueno, después vino lo que sabemos porque el poder ambiciona y se convirtió en un dictador, pero en su periodo la enseñanza de la lectoescritura empezó a darse mediante una metodología específica, ya que se trajo maestros extranjeros para que de manera muy similar a los países que él admiraba, que eran los países europeos, los mexicanos aprendieran este proceso. Sin embargo, la gran mayoría continuaba excluida de estos aprendizajes. Se utilizaban mucho, y ya se los comenté, el famoso silabario de San Miguel, que es aprender por sílabas, y que los maestros a lo largo de la historia nos quedamos enamorados del silabario porque a lo mejor así aprendimos todos, ¿no? Que es el famoso sase si sosú, mame mi momú, las frases de mi mamá me mima, el caballo blanco corre por el campo, etcétera. Ya les estoy viendo las caritas y esas risitas, quiere decir que ustedes, aunque están muy jóvenes, también en un determinado momento interactuaron con ese método. Y déjenme decirles, y esto va a ser en secreto, aunque va a quedar grabado, cuando los maestros ya no sabemos qué hacer con el método global de análisis estructural, ni con los métodos emanados del constructivismo, de manera muy silenciosa nos vamos al silabario y los niños aprenden porque aprenden. La dificultad es que aprenden repitiendo, aprenden de memoria y entonces no tienen un buen sentido de la asimilación del contenido, es decir, de la comprensión lectora. Pero bueno, nos damos cuenta de que en el porfiriato ese avance que quiso traer no solamente en lo material, también lo hizo para el caso de lo educativo. Y ya no era aprende como puedas, sino que hay un método que es el silabario de San Miguel y hay que usarlo para enseñar y para aprender. Ah, déjenme decirles, luego viene después del porfiriato, pues viene la época de la revolución, ¿verdad? La época revolucionaria. En esta época, empezaron en la época post-revolucionaria, es decir, después de la revolución, se vinieron cosas muy importantes para el país, pero también políticamente hubo determinadas situaciones que afectaron que pudiera ser más rápida la evolución a un México moderno. ¿Cuáles fueron? Pues fue el caudillismo. Es decir, la revolución se hizo para que dejara de haber un dictador, pero luego los caudillos de la época se rehusaban a dejar de andar en guerra porque ya habían aprendido a vivir de esa manera.
y se generaron los caudillismos. Posteriormente vino un hombre que es orgullosamente sonorense, y estamos hablando de don Plutarco Elías Calles, que con mano muy dura, sí, es cierto, y cometiendo muchas atrocidades también, logra darle punto final al caudillismo y entonces empieza a evolucionar México al México moderno. Después él también quiso ser de alguna manera una especie de dictador porque quería poner a los presidentes que siguieran después de él y bueno, como le pasa a muchos, o los matan o los expulsan del país. Bueno, él lo expulsa. Pues muy bien, en la época postrevolucionaria se logró plasmar como derecho a la educación aquellas demandas de una mayor justicia social y de una mejor educación, porque esos eran los principios de la revolución, que no hubiera esa segmentación de la población de ricos muy ricos y pobres muy pobres. En esta época postrevolucionaria es cuando surge una clase media a la que creo la mayoría pertenecemos y que es la clase media, porque ni somos ricos ricos, pero no somos pobres pobres pobres. Con el hecho de poder tener acceso a la educación, al alimento, al vestido y a la salud, nos posiciona en la clase media. Y es lo que se quería en la revolución, que hubiera una mayor justicia social. Y entienden esas mentes, aunque andaban peleándose entre ellos por el poder, que la única manera de poder progresar es a través del medio de la educación. Por lo tanto, en el artículo 3 se integran los preceptos de laicidad y gratuidad. Fíjense bien, empezamos con estos dos principios, que hoy por hoy y con la última reforma constitucional al artículo 3 ya son 4. Bueno, desde la reforma del 2017 ya eran 4, pero el cuarto precepto lo cambiaron en esta última reforma que se hizo, pero se inició con el de laicidad y gratuidad. Laicidad, ¿por qué? Porque en la época de la revolución, hubo un divorcio completo con la Iglesia Católica. El argumento fue que se habían estado enriqueciendo desde la conquista a costa del sacrificio de los indígenas mexicanos. Y que la iglesia, más que prodigar la fe, se había encargado de acumular mucha riqueza. Y entonces expropiaron los bienes de la iglesia y de los sacerdotes para ponerlos al acceso de una mejora para lograr la justicia social. Y también se manejó que entre más se implicara la religión en la educación, había más dogmas que no se podían romper, más preceptos de fe. Y recuerden que la fe es, yo creo, aunque no me lo demuestres, ¿sí? Tener un acto de fe es creer ciegamente, aún sin ver las situaciones. Por eso cuando el novio les diga, ten fe en mí, no, no lo hagan, no lo hagan, alumnas. El acto de fe implica absoluta creencia con los ojos cerrados. Y eso a nadie se lo podemos otorgar. Y el de gratuidad, es decir, que todos tuvieran acceso a una educación pública. Posteriormente, bueno, ya se integró el de laica, gratuita y alguien que me diga la que falta. Obligatoria. Obligatoria, correcto. Y la cuarta, que empezó por calidad, pero hoy la cambiaron a ver quién me dice. Era laica, gratuita, obligatoria y de calidad. Y hoy le quitaron el concepto calidad y lo sustituyeron por otro, que es, a todos nos gusta que las maestras nos califiquen con esa de, a ver, ayúdenme, complétenme, me quedé atorada en la E y lleva una X en medio, o muy cerquita Excelencia. de la E. Excelencia, muy bien, perfecto. Entonces, hoy por hoy los preceptos del artículo 3 constitucional son laico, obligatorio, gratuito y de excelencia. Y nos preguntamos, ¿por qué quitaron el de calidad?
Ah, bueno, porque miren, el de calidad está íntimamente relacionado con los preceptos del constructivismo, específicamente con el precepto de las competencias de Jacques Perrenot, pero este señor Perrenot, que es un francés, hizo esta situación de las competencias para, y eso ya lo saben ustedes, para una empresa, una maquiladora, que sus empleados ya no producían como antes. Entonces este era un investigador y el dueño de la empresa le pidió que hiciera un decálogo para que sus empleados trabajaran más y produjeran más. Entonces él saca las competencias para que los empleados las tuvieran así en una cartulina pegada por cada rincón de la fábrica y que se apoyaran en ellas para producir más. Entonces, en la educación, como hemos estado siempre buscando quién nos cobije, porque todavía no somos ciencia, bueno, pues dijeron, mira qué suave, están muy bien, los trasladamos para la educación y que los niños y maestros hagan el esfuerzo por lograr las competencias que pone Jacques Perrenot. Pero luego este nuevo gobierno que trae un esquema de regresar a la educación al humanismo, entonces dicen, no, pues o sea, esto es como producir, ¿cómo vamos a homologar la producción de una empresa con la producción del conocimiento? Vámonos a buscar un término que esté más enfocado a esas competencias, pero desde el aspecto cognitivo y que es la excelencia. Y este está basado en los principios de las competencias de César Cole, que también estoy segura ya lo manejaron. Ahí hay muchos libros en la normal de César Cole. Si el día que regresemos, vayan a los libros, acuérdense de ellos. Pues muy bien, entonces ya empezamos con laicidad y gratuidad y estos elementos fueron clave para el establecimiento de escuelas por todo el territorio nacional. Fue la época dorada de México en cuanto a las escuelas. Hoy por hoy podemos todavía encontrar en cada una de las poblaciones de nuestro país, hasta en el rinconcito más pequeño, alguna que se edificó en esa época, con esas grandes estructuras preciosas y maravillosas. Aquí en Hermosillo tenemos la Leona Vicario, tenemos la Elisa W. de Veró, ahí en la 5 de Mayo, que son de las más emblemáticas. Aquí haremos después un recorrido para que las vean. La estructura es imponente y con salones grandísimos para 50, 60 almas ahí, ¿no? Porque con patios grandes, con 4 o 5 salones para cada una. También está la Fontaine o Colegio Sonora, como comúnmente lo conocemos, que está también ahí en el centro. ¿Por qué? Porque era mucha las personas que tenían que entrar a la escuela, porque el índice de analfabetismo era gigantesco. Entonces se hicieron grandes construcciones en donde se pudiera albergar el mayor número de personas que entraran al proceso de la lectoescritura y de los procesos básicos matemáticos. Pero ¿quiénes creen que estaban excluidas? A ver, una vocecita por ahí que me diga, ¿qué ciudadano estaba excluido de aprender a leer y escribir? Bueno, más bien de aprender a escribir. Podía aprender a leer, pero no a escribir. ¿Quién cree? La Las mujer. mujeres. Las mujeres. Rácatelas otra vez con nosotros, ¿verdad? ¿Y saben cuál era el argumento? Un argumento ridículo, que si aprendían a escribir, se iban a cartear con el novio y entonces el novio iba a poder hacerlas presa de sus deseos pecaminosos y había que cuidar la integridad de la mujer, la virginidad de la mujer, para que no se escapara con el novio. Podía leerle las cartas, no importa todas las cochinadas que le dijera, pero no podía escribirlas él. Qué ridiculeza, ¿verdad? Conforme avanzó el tiempo, bueno, pues nos enseñaron a leer y escribir. ¿Por qué creen? Porque nos necesitaron a las mujeres para convertirnos en maestras, en profesoras. Y de ese gran cúmulo de docentes que tenía, que necesitaba el país, el 90% fue mujer, porque lo empezaron a vincular con este acto que existe entre la madre y los hijos. ¿De quién aprendemos las primeras cosas? De la mamá. Entonces nos empiezan a ver como una figura maternal que se puede llevar a las aulas para que le enseñe a sus pupilos
la lectoescritura y los procesos básicos matemáticos. Pero tenían que cumplir unas reglas fenomenales. Entre ellas, entre algunas de ellas, era que debían usar medias, tacón y vestido, para que dieran una buena imagen. Sí, ya voy a llegar yo a la normal y me las voy a poner a todas en zapatilla, falda, pintadas y peinadas todos los días. Voy a empezar por las maestras, que a veces vamos muy así con una camisetita. Y luego, si se casaban, se les cesaba. Se les cesaba. ¿Por qué? Porque una mujer casada ya no tenía por qué salir de su hogar, porque ahora a quienes tenía que educar eran a sus hijos. Oh, pero si una mujer cometía el grave pecado de embarazarse y ser soltera, madre soltera, no solamente la cesaban, la metían a la cárcel, porque seguramente en el proceso de antes que se le notara, estuvo dando clases y manchó la integridad de sus alumnos. Fíjense nada más. Pero bueno, las mujeres fuimos las que, y somos, las que enseñamos por mayoría y más en el nivel de preescolar a las nuevas generaciones de mexicanos. Y pues esto se caracterizaba por ser predominantemente rural. ¿Por qué? Porque en las ciudades había de una manera u otra un proceso de enseñanza de la lectoescritura, aunque fuera desde la educación informal y no formal. Pero en las zonas rurales, ahí no había acceso a las situaciones que acercaran a la lectoescritura. Es más, los grandes hacendados ni querían que sus peones aprendieran a leer y escribir, porque ellos tenían las famosas tiendas de raya. Y las tiendas de raya eran que le decían al campesino, tú vas a trabajar conmigo y el sábado yo te voy a pagar, pero no te voy a pagar con dinero, tú no necesitas. Aquí tienes casa, aquí yo te cuido, si te enfermas yo te cuido, te voy a pagar en especie. Entonces, el pobre trabajador llegaba los sábados a las tiendas de raya y le decían, bueno, en este tiempo tú te ganaste 2 pesos, pero no te los voy a dar, sino que 2 pesos equivalen a tortillas, harina, manteca, frijol, maíz, etcétera, y tu dotación de mezcal o pulque. Pues se los mandaban bien gallaretos a las mujeres y ya se habían gastado todo y llegaban con unas cuantas cosas. ¿Sí? Entonces, si aprendían a leer y escribir, entonces el campesino o el peón iba a decir, no, yo quiero mi dinero, o a ver qué me estás anotando. De esta manera, la revolución, con esa necesidad de justicia social, dice, el mayor número de escuelas son rurales, para que aprendan a leer y escribir, y a sumar, restar, dividir y multiplicar, y no los estén haciendo todos. De ahí la trascendencia del método onomatopéyico que ha tenido para la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura. El onomatopéyico es cuando decimos el nombre de las letras. Este se llama A, B, C, D, que así nos aprendimos el abecedario todos. Ahí no hay pierde. Bueno, pues avanzamos. Y aquí tenemos unas cuantas imágenes de esas primeras escuelas, de esos primeros maestros. Esta que está aquí señalada en el cursor, pues es más actual, ¿verdad? Pero si se fijan, la vestimenta de ella es formal, muy formal. Aquí vemos, esta sí es una maestra de la primera época postrevolucionaria, con miren cuántos niños, y este se me hace que es un salón pequeño, ¿eh? Mi abuela fue maestra de la época postrevolucionaria, y me dice que ella tenía hasta 60 alumnos en un salón, y que tenía alumnos más grandes que ella, porque ahí no había la edad límite o máxima, ¿no? Mínima o máxima, era todo el que necesitaba de aprender a leer. Y ella contaba una anécdota, decía que a veces le daban miedo sus alumnos porque eran mucho más grandes que ella, y empezó a trabajar a los 14 años. El que terminaba la primaria ya era considerado un erudito. Entonces ella terminó hasta 6º grado y la pusieron de maestra, y había otros muy grandes. Dice que había uno que era así como que, soy muy de dichos,
porque me crié con mi abuela. Bueno, no crean que mi mamá me abandonó, pero me gustaba mucho estar con mi abuelita. Entonces, soy mucho de dichos. Y dice que era la piel de Judas, que porque era a todo mundo le robaba, a todo mundo le hacía daño, y que curiosamente se llamaba Dimas, como el famoso ladrón que crucifican junto con Jesucristo. Y que le decía, ay, Dimas, Dimitas, no me vayas a hacer daño. No, maestro, usted no se preocupe. Yo voy a leer y voy a aprender a leer y escribir, pero yo voy a ser bandida. Y dice mi abuela que con el tiempo realmente fue bandido y pues falleció a los 20 años, lo mataron por andar haciendo destrozos. Y esas son las anécdotas que los maestros de la escuela rural vivían y padecían. Tampoco les pagaban alumnas, sino que la comunidad era la que les pagaba, con huevos, pan, gallinas, leche. Con eso llegaban los días últimos. A los padres de familia pagaban, ¿no? Y bueno, aquí las vemos muy guapas, miren a todas las maestras, muy bien vestiditas. Esto ya es por allá los años 20, 25 más o menos. Aquí ya tenemos a un maestro. Yo, no creen que soy tan vieja, tengo 54, pero yo en mi escuela, mis primeros años los estudié hasta cuarto en la escuela Lamberto Hernández. Y había de estos pupitres, se le llamaban pupitres. Y cabíamos ahí los dos, a veces hasta tres nos ponían. No sé si ahora todavía existan, creo que todavía por ahí andan algunos, ya deben de quedar para el Museo de la Educación, yo creo. Luego ya damos un brinco muy generoso, ¿no? Hacia la época moderna. Posteriormente, con la industrialización y urbanización del país, se empezaron a utilizar diversos métodos, en especial el global de análisis estructural. Ese me enseñaron a mí en la normal, con ese que era por frases completas. Y el niño tenía que descifrar las frases para lograr no solamente aprender a leer, sino también encaminarse hacia la comprensión. Posteriormente, las publicaciones de autores constructivistas transformaron la priorización de la enseñanza por el aprendizaje y el papel protagónico de los docentes por el de los alumnos. Antes el maestro era el que dictaba las normas para la enseñanza. Hoy por hoy los maestros tenemos que apegarnos a los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos para que a partir de ello surjan las planificaciones que vamos a implementar. Es decir, y como la nueva escuela mexicana también lo menciona, el alumno es el centro, es el actor principal de todos nuestros procesos. Dicha tendencia se vio fortalecida con la puesta en marcha del enfoque comunicativo y funcional, que es emanado del constructivismo y se ha consolidado con las prácticas sociales del lenguaje. Estas prácticas sociales del lenguaje las vamos a tener con las interacciones que nos menciona Vygotsky. El enfoque comunicativo y funcional nos dice, bueno, tiene sus efectos también, nos dice que lo importante es aprender a leer y escribir para que nos sirva para algo. No solamente para hacer planas, no solamente para leer un texto, sino para poderme yo comunicar con la sociedad en general de una manera efectiva, eficiente y eficaz, que no son términos, no son sinónimos, Efectiva, eficiente y eficaz tienen su propia definición. Y que esto nos sirva para que todos los niños no se frustren cuando están empezando a leer y escribir, ¿no? Este término se lo deben a los psicólogos, colegas míos también, pero están equivocados. Nadie se frustra por aprender, porque incluso cuando yo como maestra de primaria me entregaban una nota en donde mis niños me ponían, estaban empezando a leer y escribir y me ponían, te quiero mucho, te quiero con C. Yo creo que ustedes también hicieron alguna, ¿no? Te quiero. Entonces, prohibidísimo decirle, ay, no, no se escribe ciero, no, aquí dice ciero, no dice quiero, se escribe con la Q y la U, que es una sílaba trabada, ojo, y muy complicada de aprender. Entonces, no podíamos decir, ay, gracias, mi niño, aquí dice te quiero mucho, no es cierto, ahí no decía te quiero mucho, decía te quiero mucho, te quiero mucho, decía, ¿verdad? Entonces, ¿qué provocó? Que hoy por hoy tenemos generaciones con una ortografía, ¡ay! Madre querida de mi corazón, ¿no? Terrible, terrible la ortografía. Y creo que tampoco saben ni leer ni escribir bien, ni la comprensión. Entonces, no tenemos que casar, ¿a qué vamos con esto? Que no tenemos que casarnos con un solo método.
El constructivismo nos dice que tenemos que ser eclécticos, pero siempre y cuando pongamos en el centro a los alumnos para que ellos logren sus aprendizajes clave, sus aprendizajes esperados. ¿Mm? Maestra, Dígame, mi abuelo le dio clases a usted. ¿cómo se llama? Álvaro Santa Cruz. Oh, sí, cómo no, mi queridísimo maestro Santa Cruz. Ay, qué adorado. Hace, pues, unos pocos años falleció tu abuela, ¿verdad? Sí, Sí, sí. No, yo lo quiero muchísimo. Incluso después nos seguimos viendo mucho, porque él tenía una frase que nos echaba a perder. Y decía que nos echaba a perder porque nos hacía pensantes. Entonces, después siempre hemos, hasta hace poco, hasta la época de pandemia, seguimos teniendo una gran amistad. Me lo saludan mucho, por favor. Y dile que me echó a perder, ¿eh? de su parte. Bueno, pues aquí viene la actividad. Listas y listos. Porque ya vi que hay dos varones, ¿no? Uno se llama Carlos oh, y otro se llama Norberto. A Norberto ya lo conocí. O estoy equivocada, vi las listas así nomás. Bueno, ¿cuál es la actividad? En equipo. Pueden seguir haciendo el equipo que ustedes gusten, ¿de acuerdo? Por ahorita. Ya el lunes veremos. Leer, analizar y sintetizar el siguiente documento para obtener información y con ella elaborar una línea del tiempo donde plasmen de manera escrita y con imágenes los momentos por los que ha atravesado nuestro país en lo que respecta a la alfabetización. ¿Cuál es el texto en el que se van a basar ustedes? Se llama Trayectorias Humanas Transcontinentales, es una revista. Ahí viene un artículo de investigación que se llama Evolución de los procesos de alfabetización en México, de silabarios a prácticas sociales del lenguaje, que es un poquito más o menos de lo que yo les platiqué, porque yo les estoy platicando del resumen de este texto. Pero ustedes en esa línea del tiempo van a colocar año, evento y una pequeña imagen que les simbolice. ¿De acuerdo? Bueno, con esto termino mi exposición. Voy a dejar de compartir y les voy a pedir que anoten cada vez que estén conmigo, tengan una hojita de papel, una servilleta, un post-it, no sé, lo que quieran ahí, una pluma, un lápiz, porque me gusta que practiquen la escritura. No las voy a poner a hacer planas, pero sí para que escriban. Aquí les voy a dictar qué épocas van a buscar en ese texto. Si alguna de ellas no se encuentra, ustedes la buscan por otra parte, pero al final pues agregan de dónde la obtuvieron, ¿ok? La época de la colonia. ¿Mm? Independencia, post-revolución. El siguiente es en qué momento y en qué tiempo surgió el método global de análisis estructural. Mira, ya les estoy viendo que están escribiendo en la computadora y en un Word, ¿eh? Las estoy mirando. Maestra, ¿Podría repetir? ¿qué? ¿Qué método global de análisis estructural? Maestra, pero la puede repetir desde el principio. ¿En qué momento y qué otra cosa? Ahí va, ¿eh? Ah, sí. Para ese tópico en exclusivo, ¿verdad? ¿Me pide? ¿En qué momento? O sea, busquen la fecha y, y díganme qué es el método global de análisis estructural. Muy resumido, ¿eh? Lo más breve posible y pongan una imagen. La fecha, que es un resumen muy breve del método global, porque una línea del tiempo no puedes escribir mucho, y una imagen. El otro es el enfoque comunicativo. Y funcional.
el enfoque comunicativo y funcional. Y por último, ¿cuándo surge, en qué año, en qué momento, la práctica social del lenguaje? Como les digo, todos estos todos estos 6 momentos importantes vienen vienen ahí en el texto que les estoy sugiriendo y que está en la plataforma, ¿de acuerdo? Ahí está en la plataforma y está incluso con el link. Ustedes nada más le aplastan, no lo van a tener que bajar, no vienen, hay un PDF, pero viene en el link para que se dirijan y lo vean directamente en la revista, se vayan directo al espacio donde está esta investigación. Y ahí vienen todos estos, pero pues si me emocioné y puse alguno que no estaba ahí, pues lo buscan, o si no les satisface la información que ahí viene, bueno, pueden buscar en otros espacios siempre y cuando sean de origen científico, ¿de acuerdo? Nada de Wikipedia ni del Rincón del Vago, que gracias a Dios ya no lo veo el Rincón del Vago, pero bueno, debe de haber algo por ahí que lo sustituye. Y no es que sean malos, no son malos espacios, pero no están, no tienen verificación científica todavía. De hecho, la Wikipedia se automenciona el diccionario del pueblo, ¿no? Entonces, a veces el pueblo se equivoca. ¿Alguna duda, pregunta o comentario, alumnas? Maestra, yo. Adelante. Lo que pasa que en mi grupo éramos 32 y estábamos trabajando 2 equipos de 6 y un equipo era el mío. Okay. Y pues estamos impuestos en trabajar en equipos de 6. ¿Nos podríamos quedar así? Es que se salieron 2 de mi grupo. Bueno, está bien. Por ahorita que vamos empezando a conocernos, les voy a dar la posibilidad de que ustedes formen los equipos como quieran, pero no más de 6, porque más de 6 ya es pachanga. 7, 8 ya es pachanga, yo también fui alumna, ¿no? Y acuérdese que es en colaborativo, porque el trabajo en equipo es, tú lees de los 3 primeros párrafos, tú los 4 siguientes, tú los otros 3, tú escribes en computadora, tú traes el café y tú los imprimes. No. Y el colaborativo es que todos saben de todo, independientemente que después se repartan por pedacitos. ¿Sale? Muy bien, pues preparen muy bonitas líneas del tiempo, por favor. Si bien es cierto, van a ser para entregar el viernes, igual que este último. De todas maneras, el viernes nos vamos a ver y voy a rifar la participación de los equipos para, me imagino que van a trabajar con los mismos que trabajaron el ensayo, el escrito breve, perdón. Tercero B, sí. Al menos siempre trabajamos con los mismos equipos. Tercero B me quedo con los mismos. El A. También, maestra, con los mismos equipos. Ok, ¿y el C? Alumnas del C. ¿Cuál era la pregunta, maestra? Van a trabajar en los mismos equipos que conformaron para el escrito breve, o tienden a cambiarse. Pues yo creo que nos vamos a quedar con los mismos. Todos ahorita le confirmo para ver qué me dicen mis compañeras. Perfecto. Maritza, nada más que nosotros en el trabajo que acabamos de enviar, nosotras quedamos de 3 porque hubo 2 equipos de 6 y nos quedamos de 3, o sea, nos hicieron falta 2 porque ya somos 30, ¿no? O sea, ahí nomás tendría que cambiar eso. Ándale, pues ahí ya se pueden reorganizar para que sean equipos de 5. Me parece muchísimo mejor. Ándele, para que no me quede cojito ahí un equipo, porque luego las mesas tienen que tener todas sus patas. Bueno, aunque dicen mis hijas, también hay mesas de una sola pata, mamá, me dicen. Bueno, ¿por qué les pregunto? Porque si nos vamos a quedar con estos mismos equipos, entonces yo voy a rifar la participación de los equipos para que de cada grupo haya 3 equipos que nos muestren su línea del tiempo. Así es que hagan muy buen trabajo. Aparte de bonito, porque visualmente, acuérdense que el amor entra por la mirada, ¿no? Se consolida por el estómago y después es el dinero el que lo mantiene. No, no es cierto, no es cierto.
Pero en la educativo también, ¿no? ¿Cómo están vestidos los trabajos? Pues nos llama la atención a los maestros. Ya les revisé, chequen ahí. Quise realmente encontrar fallas para no poner el 10, no la encontré, excepto que acuérdense que va la participación todas tienen 10 porque es evaluación diagnóstica, pero aparte estuvieron muy bien los trabajos. Pero no, eso no significa que ese sea el puntaje que vamos a ir sumando, porque acuérdense que le anexamos la participación. ¿Y cuál fue la participación de la semana pasada? Pues que me comentaran el video de YouTube y tuve 71 comentarios, es decir, 71 participaciones que ya las tengo anotadas aquí en mi lista, pero son 96, no, sí, 90, sí como 96, 94. Entonces quiere decir que todavía me falta un buen número de alumnas para tomar la participación de la semana pasada. Hoy que suba este video, quiero que sus comentarios para tomarles la participación, entonces ya si tengan el 10 completito, ahorita tienen 10 en el ensayo de la semana pasada, tienen el 10 que equivale a 5, ¿de acuerdo? Y las que escribieron el comentario tienen el otro 5 y ya tienen su 10 de la actividad de la semana pasada. En esta va a catalogarse igual. Quienes entreguen en forma y tiempo en plataforma la línea del tiempo van a tener su 5, su 10 que será 5. Y si escriben en la participación, bueno, ya tendrán el otro 5 que ya va a equivaler al 10 de esta semana. ¿Y qué van a comentar? Anoten ahí. No vamos a comentar qué les pareció la clase, sino van a comentar con qué tipo de método aprendieron a escribir ustedes. ¿Cómo aprendieron a leer y escribir ustedes? Puede ser muy largo, muy corto el comentario. Yo necesito que me digan cómo aprendieron. Si con sílabas, si con frases, si fue en la casa, si fue hasta que llegaron a la escuela. Necesito saber cuál fue su proceso de lectoescritura. Esa va a ser la participación. ¿Alguna duda, alumnas? Yo tengo una duda, maestra. A ver, levántenme la mano y así ya los voy yo. La manita que viene ahí en reacciones. Milagro. Y... Ajá. Perdón. Los semestres pasados, cuando eran trabajos en equipo, subíamos un comentario individual. ¿También lo tenemos que seguir haciendo con usted? No, el comentario individual va a estar en el canal de YouTube. Gracias. De nada. Pati. El video. Llevamos 3 clases con esta en el video de YouTube. Entonces ahorita ya hay 2. Nosotras comentamos el primer video. Algunas lo comentaron máximo el día viernes o no sé si el fin de semana. Yo personalmente lo comenté el día viernes. O sea, todavía cuenta. ¿O cuántos días también tenemos como límite para comentar los videos? Para que tenga los 5 puntos es en el lapso de la semana, ¿de acuerdo? De lunes a viernes. Pero como me interesa ir conociendo la evolución de la construcción del conocimiento, pueden ponerlos si a alguien le faltó, o sea, llegó el viernes y no lo pudieron subir el comentario por algo, súbanlo en cualquier momento. Siempre es preferible que sea, ya no será 5, pero será un 4 o un 3, y es preferible un 4 o un 3 en puntos, ¿verdad? Que un 0, ¿de acuerdo? Pero tienen todo el lapso de esa semana, Pati. Ok, y el video de la clase del día viernes pasado. ¿Se acuerdan que tuve problemas con el, que se me fue el internet y que tuvimos que volver a entrar y todo eso? La verdad fue muy complejo editarlo y pegarlo en uno. Se lo mandé a un compañero que sabe hacer eso porque es nativo digital, es joven como ustedes. Pero los videos del día viernes van a ser para repaso, esos no se comentan, solo el del día lunes. Ok, esa era mi duda. Perfecto. ¿Alguien más?
¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Seguras? ¿Seguro? Yo, maestra. Adelante. Adelante. Para la línea del tiempo, la podemos hacer en cualquier formato. Sí, O sea, en PowerPoint y todo. es correcto. Lo pueden elaborar en cualquier formato. Yo les sugiero que lo conviertan a PDF o a imagen, porque si lo suben en Word o en el PowerPoint, a veces las imágenes de una computadora a otra se distorsionan. En cambio, si lo suben como imagen o lo suben como PDF, ahí ya queda salvaguardado. Pero lo pueden elaborar en el que ustedes gusten. ¿Alguna otra duda? ¿Ya todos escribieron su asistencia en el chat, alumnas? ¿Sí? Si alguien todavía no, por favor anótelo. Muy bien, me da mucho gusto verlas. El lunes ya vamos a entrar a las 7 de la mañana a los que nos toque. Les juro que yo también voy a sufrir igual que ustedes, se los juro y se los prometo. Pero bueno, tenemos que incorporarnos, ¿verdad? La presencialidad tenía que llegar y cuidarnos mucho. Bueno, si no hay ningún otro comentario, abran micrófonos para que se despidan de sus compañeras. Y les prometo que no se me va a olvidar el viernes abrirles la sesión a ustedes, 15 para las 9, para que echen el chal un ratito. Bueno, porque se me pasó ahorita como tenía problemas. Ay, Dios, no, estaba más asustada que no sé qué. Para que puedan echar una platicadita. ¿Sale? Maestra. Mandé. ¿Quién es? Cecilia. Sí. Entonces ya es totalmente oficial el regreso a clases el lunes. Sí, miren. A ver, voy a dejar de grabar. Bueno, hagan de cuenta que ya nos despedimos.